11:14 de la mañana. ¿Qué armas virtuales de guerra están usando Rusia y Ucrania? Bueno, esta pregunta tratará de responderla nuestro columnista de tecnología, Juan Pablo de Marco. ¿Qué hace, Juan Pablo? ¿Cómo andas, Mariano? ¿Cómo andan? Bienvenido. Un gusto estar acá de nuevo con ustedes, hablando de un tema bastante interesante, pero que tiene que ver con otra faceta de la guerra, ¿no? Sí. Que en realidad está todo como bastante vinculado a qué están haciendo las redes, ¿no? Un poco. Claro, ¿qué puede interpretarse como un arma tecnológica? Exacto. Y Facebook, por ejemplo, Twitter también, están como intentando también jugar sus cartas en este tema, que tiene que ver con aplicar funciones y características de las plataformas que ayuden a mitigar un poco el impacto que está teniendo Rusia sobre Ucrania, ¿no? Pero más allá de esto, es interesante ver lo que están haciendo los países con respecto a este tema. Y hay como una guerra ya declarada hasta a nivel virtual. O sea, hay gente que sobre todo de parte de Ucrania, que hay como mayor avidez por mostrar esa cuestión de, vamos a defendernos virtualmente de esto que está sucediendo. Pero todo esto se remonta a 2014 con la revolución popular que terminó derrocando al presidente ucraniano Víctor Yanukovych. ¿Sabes que no está mal dicho ucranio? Yo pensé que ucranio estaba mal dicho y ahora los medios españoles muchos le están diciendo presidente ucranio. Capaz que por eso la tenista Ucrania en vez de ucraniana. Sí, están como acortados. Se ve que vale también. Vale. Yo no sabía. Sí, y todo empezó ahí, en ese momento. Y a partir de ahí empezó a gestarse también un tema de ataques de un lado y del otro. Hay un ciberataque que es como un poco marca el comienzo de esta ciberguerra entre ambos países, que data de 2015-2016, que se llama NotPetya, que tiene que ver también con algo que la gente puede llegar a interpretar que puede sucederles acá, y de hecho es un ciberataque bastante común acá en Uruguay, que es un tipo de ransomware. Ransomware es básicamente vos descargás un archivo de internet. Ese archivo secuestra tu información, por ejemplo, y el hacker o el ciberdelincuente te pide dinero a cambio para rescatar esa información. Pero y cuando yo bajo ese archivo, ¿es porque me lo ofrecieron, me mandaron un mail raro que me dice cliqué acá por una oferta? Claro, en general todo eso, este ciberataque está como mezclado con otro ciberataque muy popular que es el phishing, que es el cuento del tío tradicional. Entonces te manda un mail, vos con un archivo adjunto y se te mete ese archivo en la computadora. Y de hecho apareció en 2016 este ciberataque en muchas cuentas ucranianas. Diseminaban muchísimos correos electrónicos en los que sucedía esto. Y a partir de ahí empezó a generarse un ida y vuelta bastante intenso. Pero ¿qué pasó ahora, no? En este conflicto, un poco antes de la invasión. Conforme estaba avanzando la intención de Vladimir Putin en hacer este operativo militar especial, obviamente, empezaron a suceder algunas páginas web con denegación de servicio. Quiere decir que uno entraba, de hecho, intenté entrar a algunos sitios web y no funcionan, lógicamente, de Ucrania. Y el 15 de febrero, por ejemplo, se informaba que la página web del Parlamento, del Servicio de Seguridad y del Ministerio de Relaciones Exteriores no funcionaba. ¿Cuál fue el ataque? El DDoS. Es un ciberataque bastante popular y bastante sencillo de hacer, entre comillas, por parte de entrar en estas plataformas, en estas webs estatales. En realidad lo que hace este ciberataque en particular es denegar el acceso. No podés entrar. Pero ¿cómo lo hacen? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo lo hacen? Básicamente lo que hacen es, hay miles de computadoras distribuidas en todo el mundo que están conectadas a una consola principal. O sea, esa consola la maneja una persona, ¿no? Entonces lo que hacen es, todas esas computadoras se automatizan, digamos, para que entren en ese sitio web y la gran cantidad de gente que ingresa hace que no soporte la infraestructura. Estas computadoras que vos estás diciendo están interconectadas
en una consola que lo maneja alguien como vos, pero son Sí. computadoras con el mismo fin Claro, exacto. de o sea, meterse en el servicio estatal de Ucrania y Para bloquearlo. bajarlo y bloquearlo. Pero no significa que Camila y yo tengamos esas computadoras. Son computadoras especiales. No, en realidad, no es que técnicamente no sé O cómo sea, ¿alguien funciona. puede entrar a mi Mac y lo puede hacer? No. En realidad, bueno, si me escucha un experto en ciberseguridad, puede decirte que tu máquina, si tu máquina fue infectada, capaz que puede ser utilizada sin que vos te des cuenta de poder atacar a ese sitio web. En general son máquinas que ellos saben y tienen control. Están pero puede intencionadas suceder. para eso. Exacto. Correcto. Pero Ahora sí. puede pasar eso que vos decís, tú de que entren a tu máquina y no te des cuenta y que, bueno, puedan llegar a afectar. Pero eso es una pregunta más técnica que capaz que le pifio. Pero sí sucede, y de hecho, capaz que les hace acordar, ¿se acuerdan cuando empezó el sistema de agendarse para la vacunación, Sí, que claro. se cayó? Bueno, un poco, no fue intencional, pero un poco lo que pasó fue la denegación de servicio. Saturación. O sea, era tanta gente la que entraba que, bueno, que eso hizo que no soportara lo que había diseñado previamente la gente, ¿no? O sea, los autores del sitio web, entonces tuvieron que rearmar el software para poder ingresar. De hecho, hablaba con un experto en ciberseguridad y lo que me decía es, vos imaginate que estás intentando sacar plata de un cajero y como que de repente miles de personas se te meten en el medio, intentan al mismo tiempo sacar plata de ese cajero por internet o hacer una transferencia. Claro. A la vez. Entonces esa máquina no va a funcionar. O sea, es técnicamente imposible porque no fue preparada para eso. Ok. ¿Me entienden? Entonces, estos son uno de los ataques que pasaron el 15 de febrero. Después, que obviamente sucede desde parte de Rusia. De hecho, el Servicio de Seguridad ucraniano ha dicho que los ataques crecieron, se duplicaron muchísimo entre diciembre y enero. Lo que han dicho es que buscan sembrar el pánico, la desconfianza en el gobierno. Y de hecho, hubo algunos ciberataques de un grupo que acá también se mezcla mucho lo que pasa con otros países, ¿no? Bielorrusia, por ejemplo. O sea, Bielorrusia es un aliado de Rusia en esta guerra. Es un aliado y hay cosas muy interesantes que están pasando en torno a este tema más de ciberguerra. Hay un grupo afín al gobierno bielorruso y afín al gobierno de Putin que se llama UNC 1151. Lo que hizo básicamente es atacar un portal de noticias, esto también tiene fecha de ahora, de febrero, que se llamaba meta.wea, es un portal de noticias. Entonces lo que hicieron es un servicio bastante popular en Ucrania porque me remonta el viejo Adinet. ¿Se acuerdan que uno entraba a Adinet y se quedaba bueno, tiene servicio también de correo electrónico, es como el Gmail de los ucranianos, y parece que hay muchos militares ucranianos que lo tienen, mirá. Entonces se hicieron pasar por una cuenta administradora de meta.ua, que es la que usan los ucranianos, y le mandaron un mail. El mail decía, por favor, haga clic en el enlace de abajo y verifique su información de contacto. De lo contrario, su cuenta será eliminada irremediablemente. Gracias por su comprensión. Saludos. Entonces, esto es un típico caso de phishing, como digamos, Camila, que, bueno, la gente cliqueaba y daba su usuario y su contraseña, y esto también era utilizado por las fuerzas rusas para obtener información de los movimientos militares. Voy a hacer una pregunta re loca. Pero escucha, decilo. el gobierno ruso tiene una oficina, tipo un edificio lleno de hackers haciendo esto, o cada uno está en su casa. ¿Entendés? Esto además que no tenemos cómo saberlo. Pero es como que vos, como gobierno ruso, estás invirtiendo en que muchas personas estén haciendo este tipo de ataques. ¿Sabes que yo creo que en este caso ni necesitan? Porque aparte Rusia es un país que se caracteriza por tener profesionales del hackeo. Son tipos profesionales que se dedican a hackear. Pero vos, como yo soy por ejemplo, el que hackeó un la secretario Armada. mío de Vladimir Putin, llama al hacker Claro. conocido y Sí, le dice, vos a reventar todo. Sí, Rompe el podés tener Gmail. uno de confianza, pero son tipos que se dedican a robar y vender información y la ofrecen incluso. Entonces se la vendés al claro. gobierno. Por ejemplo, cuando Así como secuestros. Se la vendés al gobierno. Cuando hackearon a la Armada Uruguaya el año pasado, a principios del año pasado, o en 2020 fue,
era un ruso el que hackeó la Armada Uruguaya. Mirá. Robó, se metió, o sea, creo que le mandó material pornográfico a alguien, había pobre, uno que estaba de guardia, se mandó para adentro. Ahí entró el hackeo y robó información de la Armada Uruguaya y después primero se la ofrece al dueño, se la ofreció a Uruguay como dice, mirá, Dame tengo plata. esto tuyo, si no me das plata lo difundo, lo divulgo. Y Uruguay le dijo, me importa un carajo, no te voy a dar un peso, difundí lo que quieras porque no era de importancia el material. Pero se meten a hacer ese tipo de cosas, son profesionales. Es el ¿no? sistema casi de un secuestro. Claro, Te muestro exacto. lo que Te tengo y te secuestro pido lo un que- dinero a Ahí va. cambio de la devolución. Y también lo que sucede con respecto a eso es que a veces esa información, son varios los que hackean porque ven esa vulnerabilidad del Estado y tiene tan poco valor que se empieza a viralizar porque sí pierde valor económico. Entonces uno dice, ¿por qué se viraliza? Porque fueron tantos los que entraron al sistema del Estado. Son ¿Qué sucede? hackers freelance, entonces. Sí, Sí. y ahora vamos a hablar Porque de, yo pensaba de que había un Ucrania. departamento de hackeo. Claro, lo que pasa es que, claro, Rusia no tiene tanta, digamos, transparencia a la hora de manejarse en No, este que tema. no sabemos. Pero Ucrania sí, vamos a hablar un poco del contraataque, más allá de que hubo otros ciberataques, que bueno, podemos seguir nombrando de los rusos, y que de hecho Facebook advirtió el domingo, en realidad Meta, que es el nombre de la matriz de Facebook ahora, bueno, advirtió que algunas cuentas estaban siendo atacadas de parte de algunos rusos, cuentas de ucranianos, y algunas lograron ser hackeadas. Entonces entraban a esas cuentas y lo que sucedía era que aparecía información que decía que los ucranianos se rendían. O sea, decían, yo como ucraniano me rindo ante la guerra o como buscaban... Generan algo en la opinión pública que no es. Exacto, buscaban información y desinformación que tiene que ver un poco con también toda esta guerra. Pero ¿qué pasa desde parte de Ucrania sobre esto? Hay cosas muy interesantes. Una de ellas es, en realidad, que obviamente no se autoproclamó Ucrania, que es la de Anonymous, ¿no? Este grupo bastante famoso. Siguen existiendo los Anonymous, en Sí. la vuelta están. Envió un mensaje aparte cuando comenzó la guerra. Ahí va, envió un mensaje cuando comenzó la guerra que dijo que justamente iba a declararle la guerra y que no tenía ningún problema. De hecho, bajaron varios sitios web. Esos son hackers activistas. Activistas, son hackers que buscan como... Ser medio héroes. Ahí está, exacto. Como exacto. nosotros estamos del lado del bien. Pero hay otro grupo que se armó, y un poco tiene que ver con tu pregunta, Camila, de, bueno, ¿hay una oficina Sí. de esto? Bueno, los ucranianos dijeron, en realidad, un tipo bastante cercano al gobierno, que se llama Yegor Aushev, es bastante famoso en Ucrania con respecto a la ciberseguridad, y dijo, bueno, vamos a unir 1000 o la cantidad de voluntarios que quieran, o invitamos a los ucranianos que quieran atacar Rusia desde la ciberseguridad. Porque yo supongo que, además, en guerra, un Estado hasta lo hace explícito eso. El Departamento de Ciberseguridad de la Federación Rusa en guerra debe tener gente dentro del Departamento Claro, de Ciberseguridad está. dedicada a tratar de hackear al adversario. dice Ya Khan. está. Totalmente. Sí. Bueno, y esto fue Oficial. tal cual eso. La idea fue ayudar a atacar la infraestructura que limite la invasión Claro. de tropas rusas. Lo mismo a Ucrania contra Rusia, obvio. Exacto. Entonces, este hombre, que obviamente es dueño de una compañía de ciberseguridad, hasta el lunes, según lo último que había divulgado la agencia Reuters, que ha estado bastante cerca de este tema, es que más de 1000 voluntarios se sumaron a su grupo. Y han hecho cosas bastante interesantes. La más interesante me pareció a mí, o bueno, capaz que la palabra interesante no cabe en esto, pero una de las cosas que hicieron fue atacar el sitio web de venta de boletos del ferrocarril de Bielorrusia, que es uno de los lugares donde algunos soldados rusos Sí, están ingresando lo al... utilizan como plataforma para entrar a Ucrania. Claro, pero una plataforma legal, ¿no? O sea, Sí, no sí, es... porque Bielorrusia le abre la puerta. Básicamente. Entonces, lo que hicieron fue atacar el sistema de pago virtual por internet de Bielorrusia. Entonces se cortó el sistema ese y las personas se vieron obligadas a hacerlo, ir presencialmente y comprar el boleto. Entonces eso limitó muchísimo la cantidad de gente que quería ir a Ucrania desde Bielorrusia, bueno, como para atacar este país, ¿no? Entonces están pasando bastantes cosas desde este punto de vista interesantes. De hecho, hablábamos de Anonymous. Anonymous logró
a atacar 3 sitios web de Rusia bastante populares, TASS, Fontanka y Kommersant, son sitios web populares de ahí, que bueno, lo que hacían, que me pareció interesante también, era que atacaban algunos segmentos de la página web de ellos y ponían fotos o imágenes de con algunas palabras de lo que estaba sufriendo Ucrania, ¿no? Entonces también eso es otra forma de informar y desde Rusia desinformar, porque obviamente tienen ese cruce de miradas sobre este tema. Y después, otra de las cosas que en realidad también sucede con activistas y otro tipo de gente, que son más jocosas, ¿no? Que tienen que ver un poco con que suceden también, pero que no dejan de ser interesantes. Y un grupo de piratas informáticos anónimos y descubrieron una manera de modificar los datos de tráfico marítimo. Y logró... Pero eso le arruinás la vida a los cargueros y eso. Sí, en realidad lo que hicieron no fue sobre un carguero o un barco de guerra en especial, sino sobre un yate de lujo de Vladimir Putin. ¡Ay! Valuado en 97 millones de dólares, llamado Se lo llevaron. Graceful. Imagínate, te lo Lo llevaron. que hicieron, este barco, hicieron como que, obviamente no afectaron no el barco, el movimiento del barco, sino la información sobre el barco, ¿no? O sea, como una forma de generar también, no sé, me pareció interesante. Como que más contarlo. Molestando, ahí va. Entonces le Debe hicieron ser un lindo barco. que se estrellara en 97 una millones de isla dólares. de serpientes, la isla de serpientes de Ucrania se llama. Pero se estalló. Se estrelló en la información marítima internacional Y no era verdad. y no era verdad. Ta. Exacto. Sí, sucede esas cosas, ¿no? Mira que tienen ideas, son creativos, ¿eh? Sí, sí. Están en la compu y dicen, ¿para dónde te puedo agarrar? Y otra cosa que está sucediendo también, lo último, es ataques a la conectividad, a la conexión, ¿no? Obviamente, están Que queremos bombardeando ir. todo y es como muy difícil. Entonces, ¿qué hace Ucrania o qué están haciendo la comunidad internacional, los gigantes tecnológicos en torno a este tema? Bueno, no sé si vieron que Starlink, que es un proyecto de Elon Musk, es internet satelital. Es el satélite ese que vemos a veces que es como una línea. Exacto. Son varios satélites en Son realidad. varios Que satélites. es formar una línea en el cielo. De hecho, desde Uruguay se puede invertir en esto. Se puede invertir. Todavía no llegó a Uruguay este sistema o este servicio, pero están invitando a que la gente ponga dinero en este proyecto. Y lo que hace la plataforma esta es conectarse a internet satelital. Envió muchísimos, pero se necesitan dispositivos de este proyecto. Pero ¿qué pasa? Hay un problema en torno a esto, que es que se necesita electricidad, por supuesto, porque eso viene con routers, con antenas y demás, y obviamente los bombardeos no cesan. Entonces, las dificultades también estas antenas se pueden ubicar en árboles y demás, pero si no hay conexión, no hay acceso a la electricidad, es difícil. Entonces, el tema de la conectividad también a internet se está jugando también en este tema, y bueno, forma parte también de la ciberguerra, que también está todos los días generando noticias sobre ataques de un lado y de otro bando. Es que te hace muy vulnerable no tener conectividad. Por eso es un objetivo. Es como que viable. bajan la general. Que te te pagan en pagan. general. Sí, y la información y la desinformación También. es tremendo, ¿no? Es terrible por cómo fluye y cómo la gente la repite. Es complicado. Y lo otro que está pasando muchísimo es que hay muchas estafas, ¿no? No sé si vieron de que muchos ucranianos, o a veces algunos gobiernos locales de Ucrania, han pedido dinero en criptomonedas y demás para poder financiar o ayudar a este momento en Ucrania. Pero muchos son estafas, son ataques que uno... Cuidado el si te dinero- llega un se mail de aprovechan de la esos. situación. se mangueando. aprovechan de la situación. Se aprovechan a veces de niños secuestrados para Ay, qué sacarle horror. plata a la familia. En todos los países del mundo, aparte ocurre, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado y también nosotros como usuarios no caer en esas trampas Total. que son bastante difíciles después de salir, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Pablo de Marco. Un placer. Un buen fin Gracias. de semana, Juan Pablo. Igualmente.